buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Caminando hacia Dios, porque Él es el centro. Y en la noche de hoy, nuestro episodio número 74, titulado Apostasía. Como pueden ver, para el desarrollo de este episodio hemos invitado a nuestro pastor y amigo Daniel Valencia. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias, Yuri. Para mí es un gozo muy grande estar con ustedes en este momento. Gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Dios le bendiga. Al igual que en el primer siglo, el tema de la apostasía siempre ha estado vigente, ¿verdad? Y siempre ha amenazado como tal al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los conocedores de la palabra, pero también como tal es un ataque constante que se vive en el mundo, ¿no? Y es importante resaltar que hoy y siempre la palabra nos hace advertencias y nos ha hablado de este fenómeno que se vive y que muestra el peligro que es abandonar al Señor, abandonar la unión que tenemos con Cristo, y significa como ese llamado que el Señor hace a través de la palabra de permanecer firmes en la fe y en la obediencia. Todos hemos conocido apóstatas y tal vez en algún momento determinado hasta nosotros llegamos a ser apóstatas, aún no conociendo de la palabra y aún conociendo por ciertos temas. Pero como para que la gente entienda más, hay mucha gente que nos ve que son conocedores de la palabra, pero hay personas que quizás no. Entonces quisiera que usted, por favor, nos definiera qué es la apostasía. Bueno, el término apostasía corresponde a la expresión griega apostaseo. Estaseo es el verbo y apo es una preposición, la cual significa caer o alejarse de. El verbo estaseo significa rebelarse. Y esto inicialmente señalaba como cuando se hace una revuelta política o militar en contra de un gobierno específico. En la posición religiosa, en la posición, digamos, ya de la Biblia, significa rechazar la fe o rechazar también doctrinas profesadas o creídas para apartarse de adoptar otras propuestas. Se define como desertar de la fe, no de forma pasiva, sino de forma activa. No solamente se aparta de la fe, sino que se vive en contra de la fe en términos de principios, de ética y de moral, y ya se hace en términos de atacar la fe. Una posición que va mucho más allá de lo que significa el impío. O sea que el término impío está dentro de la apostasía, pero no tiene tanta fuerza como la apostasía. El impío es aquel que se aparta de Dios, vive perdidamente, no quiere saber nada de Dios. Sin embargo, el término apostaseo es aquel que se aparta para delinquir, vivir perdidamente y a la vez atacar la fe, que eso es más grave y más delicado todavía. Claro que sí, así es. Si vemos, pastor, en la palabra del Señor en Tito, capítulo 1, versículo 16, la palabra nos dice: tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Es cierto, y esto lo hemos visto a través de la historia bíblica, que es lo que más adelante vamos a puntualizar, de ver cómo desafortunadamente hay personas que profesan estar dentro del pueblo de Dios, pero están como camuflados. Allí están no para construir, para aportar al desarrollo de la fe, sino para contradecir, dañar y generar un ambiente de desobediencia y deslealtad, no solamente a unas doctrinas específicas, sino también a vivir perdidamente. La palabra nos advierte de esto. Si vemos también en 1 de Timoteo 4:1, la palabra nos dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Pero también nos dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír.
Es muy fuerte lo que acabamos de escuchar, lo que nos ha leído Yuri, porque pues el apóstol Pablo está claramente indicando que en tiempo postrero, pero lo cual también incluye en tiempo muy cercano a él, se levantarían personas no solamente que van a contradecir la esencia de la fe, sino que también van a elaborar enseñanzas con el fin de cautivar las mentes de muchas personas y llevarles a un rumbo completamente equivocado. A eso se le llama una posición herética, que va en contra de la verdad de Dios. Amén, así es lo Disculpe, que nos dice Yuri, usted. es importante resaltar que esto de la apostasía tiene como dos avenidas. Una es la apostasía doctrinal o teológica y la otra es la apostasía moral. Cuando uno lo mira desde esos ángulos, uno claramente puede ver que el resultado de la apostasía en términos doctrinal o teológica va a conducir a una rebelión ética, moral, es decir, de desobediencia ante Dios. Entonces, como primera medida, tú has señalado algo muy importante y eso tiene que ver con la posición doctrinal, es decir, con una de las avenidas de lo que es la apostasía, y es revelarnos doctrinal y teológicamente de lo que está establecido por la palabra de Dios. Así es, pastor. Y concordante a lo que tú estás diciendo, pero también concordante a los versículos bíblicos que acabo de leer, el apóstol Pedro en la segunda carta a Pedro, en el capítulo 2, versículo 1-3, mire lo que él menciona y dice la palabra: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Pero también en 2 de Pedro 2, del 12 al 19, es bastante largo, pero es importante leerla para entender qué nos establece Dios, pero también cómo se infiltra esta apostasía tanto desde comienzos, pienso yo, hasta el tiempo actual. Es un tema actual, es un tema que no solamente viene desde principios de siglo, como yo lo mencionaba al principio, sino que es actual. Y la palabra en 2 de Pedro, el capítulo 2, versículo 12 al 19 nos dice: por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándosela mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas desde que me haya ido, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablaba de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosidad, gloria de Dios les dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Pues claramente, Judy, esa escritura que tú has acabado de leer explícitamente nos muestra el corazón pastoral que tiene el apóstol Pedro en este caso, y por extensión todos los otros escritores del Nuevo Testamento, quienes como pastores estaban con la firme determinación de cuidar el rebaño,
de proteger el rebaño. Y esa es una figura bien interesante porque lo relaciona directamente con la figura de un pastor, físicamente hablando, el que cuida las ovejas. ¿Y de qué las cuida? ¿De quiénes las cuida? Del lobo, que vino a matar, destruir, apartar, dañar. Y pues en cierta medida la figura deja ver como el pastor que está cuidando como a unos indefensos y que no van a hacer nada ante el ataque feroz y cruel del lobo. Sin embargo, más adelante ya esta figura del pastor con las ovejas, además de mostrarnos que la labor del pastor es cuidar, por otro lado está la figura de capacitar, instruir para que la oveja tome un empoderamiento frente a todas las artimañas del mal que se presentan en términos de diferente orden, en términos de doctrinas y también movimientos ideológicos, filosóficos que van en contra de la realidad de Dios, de la naturaleza de Dios, de lo absoluto que es Dios y de todos los atributos de Dios y a la vez de lo que Él ha mostrado a través de su revelación. Entonces, pues esto el apóstol está muy interesado en escribir. Mire cómo empezó la lectura de una manera clara en la cual tú acabas de leer, diciendo que el apóstol Pedro le dice a los hermanos: a ustedes les escribo esta carta que gozan de la misma preciosa fe, que tenemos. Un cuidado así como puntual, detallado. Nuestro objetivo es cuidar que los hermanos se mantengan en la fe que se ha recibido de parte de la revelación. Sí. Yo también pienso que ahí se abre el segundo camino del que usted nos hablaba. Nos hablaba de una apostasía teológica, de una apostasía doctrinal, pero ahora yo creo que de esto también parte la apostasía moral. Sí, exactamente. La apostasía moral, si vemos el golpe, o digamos más bien la fuerza que tiene la palabra apostasía, no solamente significa que nos alejemos físicamente de un medio específico, de una institución X cristiana o religiosa, en el buen sentido de la palabra, sino que también se puede apostatar de la fe dentro de los sistemas espirituales. Y eso es lo que Jesús atacó fuertemente cuando se acerca y ve el sistema religioso de su época, en donde había gente muy capacitada en cuanto a la ley de Moisés y que habían hecho una serie de interpretaciones, pero a la vez, aunque eran maestros de la ley, vivían de una manera corrupta. Y él fue muy enfático en decirle que este pueblo alaba a Dios de forma de labios, en forma externa, pero su corazón está lejos. Creo que está en Isaías. ¿Tú podrías compartirnos esa experiencia? Claro que sí. Está exactamente en Isaías 29, versículo 13. Y la palabra nos dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Exactamente. Y entonces cuando lo miramos más adelante en Mateo capítulo 23, todo Mateo 23 presenta la palabra repetida ay de vosotros escribas y fariseos por tal y tal cosa, ay de vosotros escribas y fariseos por tal y tal otra. 7 veces repetidamente hay como un lamento por el manejo incorrecto de las escrituras para hacer una mercadería de la fe, y por esa razón está indicando con ello que estos mismos líderes religiosos no solamente han tornado o han tergiversado el texto bíblico, sino que también viven erróneamente, se muestran muy santos, pero internamente están llenos de inmoralidad y de pecado. Sí. Y frente a la palabra que usted está mencionando, pastor, en Mateo 23, versículo 25, dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues
pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia, y se permiten todo tipo de excesos. Y sigue en Mateo, en el mismo capítulo 23, versículo 28, dice: por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Wow, es impresionante. Cuando contextualizamos esto que hemos acabado de escuchar en nuestro tiempo, es muy lamentable porque hay muchas personas que se acercan al texto bíblico y no lo hacen dentro de la limpieza que nos presenta el texto, haciendo un análisis inductivo del texto, sino más bien un análisis con presuposiciones elaboradas en donde yo leo el texto de acuerdo a mis lentes, de acuerdo a lo que yo quiera mostrar e interpretar. Entonces viene un problema, y el problema es que ya la Biblia la interpreto a mi juicio, a mi manera, y de esa forma puedo yo elaborar una serie de consignas religiosas o de orden moral y ético, dándole validez a ciertas cosas que no son aprobadas por Dios, y de esa manera se cumple esa escritura que dice en Isaías: hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Así es, pastor, es tremendo. Y con todo esto que usted nos acaba de explicar, pastor, apostatar es despreciar a Dios, es despreciar lo que nos dice la palabra, es apartarnos de lo que el Señor quiere que tengamos en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, es considerar como poca cosa lo que el Señor nos quiere dar. Aunque Dios no dejará de ser lo que es y de amarnos por lo que es, esto lo que hace es apartarnos del Señor y de una u otra manera tergiversar o cambiar realmente lo que la palabra del Señor nos quiere cimentar, engendrar, apartarnos realmente de lo que el Señor quiere que llevemos, y el evangelio que quiere que vivamos también, porque no solamente es hablarlo, sino también vivirlo como testimonio, ¿verdad? Correcto. Frente a esto de apartarnos del Señor, es probablemente una situación muy, muy delicada cuando hay esa como sensación de que yo me acerco a Dios, alabo a Dios, busco de Dios, pero que desafortunadamente al salir de una exposición de la Biblia o de algún tema específico en el que estamos siendo influenciados, fácilmente al salir de este ambiente no nos importa y rompemos los principios de la fe sin importar lo que hemos leído. O sea, como que sencillamente tengo un cumplido religioso, pero al salir vivo de cualquier manera. Después de que nadie me ve o nadie me escucha, yo vivo de una forma que es indigna ante los ojos de Dios. Hay algo que usted mencionaba que es muy importante, pastor, y usted hablaba del conocimiento. Entonces no podemos llamar a alguien apóstata si no ha conocido de Cristo, ¿verdad? Correcto. Entonces, si no hemos conocido o no tenemos a Dios o a Cristo en el corazón, todo lo que es la palabra del Señor cimentada, no nos podemos llamar apóstatas, porque de lo que no conocemos no podemos decir que somos, ¿verdad? No podemos compartir, y es algo que con esto llegamos como a la conclusión de que no puede haber un apóstata si primero no se profesó haber creído de Cristo, haber sabido y conocido la verdad. Y la palabra nos advierte de todo lo que nos menciona el pastor. Y en Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, esta advertencia es como un recordatorio de que debemos cuidar nuestro corazón y mantener una fe fuerte y saludable siempre en Dios, ¿verdad? La incredulidad y la duda pueden abrir puertas a esa apostasía que usted nos está mencionando, porque debemos estar atentos y arraigados en la fe en Cristo. Cualquier brecha, como usted lo decía, es demasiado sutil para meterse y poder permear lo que tenemos cimentado y generar esas dudas y esa incredulidad. Correcto. Dentro de lo que se dice, el apóstol Pablo menciona: vendrán días en que algunos apostatarán de la fe. Y frente a ello nos preguntamos cuáles son las causas que conllevan a ese apostatar de la fe. ¿Tú qué piensas?
precisamente yo le iba a preguntar eso, pastor, que cuáles son esas causas por las cuales llegaremos a ese tiempo, o estamos en ese tiempo, o vivimos en ese tiempo, o se ha vivido en ese tiempo, o en este tema de apostasía. Y la palabra del Señor en 1 Timoteo 4:1 nos advierte, el Señor dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí lo que el apóstol Pablo habla sobre la apostasía en los últimos tiempos es de gran relevancia para la iglesia de hoy o para los tiempos de hoy, con el aumento de enseñanzas erróneas y de una cantidad de líderes religiosos que se apartan de la verdad bíblica, que solamente se toman pedazos o fragmentos y se distorsiona la verdad al no tomarla en un contexto completo. Pienso que esta es una de las causas, pero también la palabra nos advierte que debemos estar alertas y preparados para defender la verdadera fe, es decir, con toda la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estar cimentados para tener la fe clara y la enseñanza de la palabra clara, para no permitir que estos falsos profetas o falsos predicadores puedan poner dudas o incredulidad en lo que ya conocemos o sabemos. Y es difícil, pero esa es la lucha de tener una comunión con Dios y estar siempre estudiando la palabra para no ser engañados. Sí, es cierto. Apostatar de la fe es algo en lo que uno puede en un momento dado incurrir si no está firme en las enseñanzas que hemos recibido de parte de Dios. Una de las grandes preocupaciones que se dan cuando nuestros hijos van a las escuelas, a las universidades, y no van listos, no van preparados a través de una experiencia real, genuina, personal con el Señor Jesucristo, basada no solamente en una emoción, sino basada en la verdad, en lo que Dios nos ha revelado a través de la palabra. Y entonces se llegan a ambientes en donde la persona puede ceder a los principios morales y éticos, producto de aceptar ciertas posiciones filosóficas o ideológicas que van en contra de la revelación de Dios. Y es por ello que cuando el apóstol nos dice que nosotros debemos de estar preparados para hacer defensa de la fe, es algo que nos debe preocupar a nosotros cuando nuestros hijos, a medida que van creciendo, no les estamos dando las herramientas bíblicas espirituales de lo que significa, cuáles son las razones por las cuales debemos permanecer firmes en el Señor. Y esta es una tarea que a la iglesia y a los líderes de las diferentes denominaciones les debe preocupar profundamente, que no solamente es ir a la celebración del domingo, pasarlo bueno, luego ir al asadito o salir con los hermanos, sino que intencionalmente y determinadamente se deben de elaborar una especie de currículum en donde puedan nuestros jóvenes, nuestros adolescentes recibir una información de lo que significa la manera como Dios se ha revelado a la raza humana, la existencia de Dios, Dios es real, por qué es real, qué existe dentro de lo que conocemos de la parte bíblica, que eso es una realidad, que Dios es una realidad, que a través de los tiempos Él se ha mostrado de una manera genuina e histórica. Es decir, hay un temario que nos puede llevar a que los jóvenes progresivamente entiendan y sistemáticamente que esto es algo que hay que abrazar, mantenerlo y defenderlo en cualquier ambiente en que se encuentre. Así es. Y además, pastor, con lo que usted nos acaba de decir, y si uno estudia a Pablo a lo largo de las cartas y a lo largo de lo que es inspirado por Dios para escribir en la palabra, nos advierte sobre varios tipos de enseñanzas falsas y peligrosas que pueden llevar a la apostasía, y algunas incluyen varias cosas y él nos da varios ejemplos. Sí, en Gálatas, por ejemplo, capítulo número 1, del verso 6 al 9, se nos muestra que el apóstol está preocupado por esta experiencia que ven los hermanos en Galacia. Él, junto con un equipo de misioneros, él llevó la palabra a Galacia. La gente recibió la palabra con mucho entusiasmo, pero después de un tiempo ve que ellos cayeron del espíritu de una relación directa, genuina con Dios, cayeron en fantasías ideológicas
obtenidas por la cultura griega, especialmente por el gnosticismo. Y por eso les dice, estoy muy triste porque ustedes, habiendo empezado por el espíritu, ahora están viviendo conforme a la carne. Y esa expresión es muy fuerte porque cuando uno mira todo lo que es esta presentación, nos enseña que allí en la iglesia estaban fallando en ciertas formas, no solamente en concebir la verdad, sino en vivir de cualquier manera. Es muy parecido también en lo que vemos en la iglesia en Corinto, que la iglesia en Corinto recibe la palabra, pero después su condición moral fue completamente fuera de lo que significan los propósitos de Dios. Y ahí en esa parte podemos hablar del legalismo, pastor. ¿Usted qué opina? Bueno, el legalismo lo vemos de diferentes formas camuflado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En las iglesias neotestamentarias, el apóstol Pablo se enfrentó a ello, y también en nuestro tiempo. En nuestro tiempo vemos sistemas religiosos en donde es más importante las formas que la esencia, en donde a las personas se les da una serie de reglas y les dicen, si usted no viene vestido de tal forma, si los hombres no vienen vestidos de tal, no solamente es con las mujeres, si los varones no vienen vestidos de tal forma, como que no tienen participación en el liderazgo. Obviamente se debe de vestir con pudor y reverencia, claro, pero hay situaciones ya exageradas que realmente no permiten vivir la libertad de la fe. Así es, así es. Entonces ya se borra o se desdibuja realmente que la salvación la recibimos por gracia a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Entonces se torna más a lo legal, a la norma, a lo que dice, a lo que es, a que tiene que ser así porque está establecido así. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo recibimos realmente la salvación? Por gracia, no por lo que está estrictamente escrito. Sí hay que obedecer, sí hay que seguir las leyes, pero no convertirnos en legalistas. Exactamente, muy bien. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué otra causa puede traer la apostasía? Bueno, históricamente, en el tiempo en que inicia el cristianismo, la iglesia tuvo varios enemigos muy marcados de la fe a nivel ideológico y doctrinal. Por ejemplo, el montanismo fue una clara presentación de cómo se interpreta la fe de una forma en donde el señor Montano, que era un líder sobresaliente, él se acercó a ciertos pasajes bíblicos para decir, esto es válido y esto no es válido, esto sí lo acepto, esto no lo acepto. Y en últimas, muchas de las cosas del Antiguo Testamento no las consideró como parte de la revelación de Dios y se quedó solamente con proverbios, salmos en el Antiguo Testamento, algunas que otras historias, y posteriormente en el Nuevo Testamento se quedó más con las epístolas de Pablo. El montanismo causó mucho daño juntamente con el marcionismo. Prácticamente lo que hacían era mutilar el texto bíblico para validar ciertas presuposiciones que ellos consideraban válidas. Por otro lado, una herejía muy fuerte que la vivió el apóstol Pablo fue la negación de la resurrección como un acto histórico y real. Y por eso él, cuando escribe en 1 Corintios capítulo número 15, muestra como defensa a la fe dentro de personajes que se habían levantado para contradecir la fe, como fue Himeneo y Fileto, para decirles a la iglesia en general que la resurrección es un hecho histórico, con comprobación y con evidencias. Eso está establecido en diferentes formas, y por eso es que 1 Corintios capítulo número 15 del verso 2, que es el mejor texto bíblico para mostrar la defensa de la fe, está allí estructurado de manera clara, ¿sí? Claro que sí, pastor. Usted nos hablaba de herejías agnósticas. Quisiera que nos hablara un poquito más de eso. Bueno, es curioso que hay que entender que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y algunos dirán, pero si el Nuevo Testamento los precursores del Nuevo Testamento fueron judíos, los discípulos de Jesús fueron judíos. Jesús fue un judío, nació como judío, vivió como judío, murió como judío, ¿sí? Ahora, los discípulos de Jesús también fueron judíos. ¿Y por qué entonces el Nuevo Testamento se escribe en griego? Pues hay que entender que la cultura dominante intelectualmente
en aquella época era la cultura griega. Antes era la cultura dominante, eran los romanos a través de la fuerza y la tiranía, pero qué curioso que los griegos cultural e ideológicamente vencieron a los romanos en ese sentido, y por eso la cultura griega se expandió por muchos países del mundo, incluyendo la nación de Israel. Cuando Jesús llega, quienes gobernaban eran romanos, pero la cultura que reinaba era la cultura griega. Entonces, ¿por qué razón se escribe el Nuevo Testamento en griego? Porque los discípulos de Jesús, ellos tuvieron amaneuses, es decir, personas que escribieron todos los hechos y lo que Jesús hizo, y después obviamente lo presentan en el lenguaje de su época, que era el griego. Entonces, realmente cuando esto se entiende de esta manera, muchas personas dicen, bueno, entonces si es la cultura griega la que dominaba, por lo tanto el gnosticismo, que es prácticamente un aparato ideológico de esa época, es quien tiene relevancia para poder interpretar el texto bíblico. En cuanto a la interpretación del texto bíblico, tenemos que mirar es lo que dicen los gnósticos o lo que dicen ciertas filosofías griegas para poder entender el texto bíblico. Y no es así, es lo contrario, es entender cuál es el pensamiento de los discípulos de Jesús para poder darle una iluminación y una claridad a ciertos planteamientos filosóficos y gnósticos. En el gnosticismo se valoraba más lo que era el mundo subjetivo que el mundo real, que lo que yo pueda tocar. Y es el mundo de las ideas heredados de Platón. Para él era lo más valioso las ideas que los hechos reales. Por ejemplo, Platón decía, como bañado por los gnósticos, decía, ¿qué es más importante, esa silla o la idea que creó esa silla? Es interesante porque nos cuestiona, ¿verdad? ¿Qué es más importante? Porque esa idea puede crear muchas otras sillas y cantidades de sillas, por lo tanto las ideas son más importantes que lo físico. Y por lo tanto entonces eso lo traslada al mundo material, a la creación, y dice, ¿qué es más importante, la naturaleza o el mundo de las ideas? Entonces el mundo de las ideas es más importante que la naturaleza, y por lo tanto no hubo mucho énfasis a la importancia de estudiar el naturalismo, de estudiar muchas cosas que ocurren a través de la historia. Y es así como empiezan entonces a negarse en el ministerio de Jesús, el mensaje de Jesús, porque la vida de Jesús no fue tan importante y tan relevante, sino sencillamente lo que interpretamos de algunas enseñanzas de Jesús, lo que interpretamos. Entonces el gnosticismo lo que hace es desfigurar la enseñanza y la vida de Jesús para acomodarla en su punto de vista. Más o menos es la idea. Claro que sí, pastor. Usted tiene un conocimiento tremendo. También el apóstol Pablo nos habla de falsos maestros y líderes. Nos habla primero como de la enseñanza. Él nos da advertencias de enseñanzas, lo que usted decía, legalismos que se apartan, que corrompen, que quitan, que solamente se cimientan en pequeñas cosas, pero también él nos habla de falsos maestros y líderes. Sí, falsos maestros, eso el apóstol Pablo lo enfatiza muy claramente en diferentes partes, incluyendo 2 Corintios capítulo 11, del verso 13 al 15, también está en Timoteo capítulo número 3 y 4, y muchas otras escrituras, y donde nos advierte y nos dice que se levantarán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, desleales, apartados del bien, ¿sí?, que harán mercadería de la fe y que traerán enseñanzas incorrectas. En nuestro tiempo, uno dice, pero es muy difícil que toda la gente esté matriculada en un solo pensamiento, porque para eso es que existe el libre pensamiento, que cada cual desarrolle sus ideas. Y eso es cierto. Nosotros somos seres pensantes, y por eso el Señor Jesús dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces tenemos, cuando vamos a cuestionar el aparato doctrinal de lo que Dios nos ha dado a través de su revelación, tenemos nosotros que entender qué es lo que Jesús nos ha enseñado, qué es lo que los discípulos, quienes heredaron la enseñanza de Jesús, nos comunican, y de esa manera poder nosotros sacar unas elaboraciones acerca de la vida, como debemos nosotros desarrollar nuestra forma de relacionarnos con Dios. Por ejemplo,
es muy claro que el Señor Jesús le dice a Teófilo, que es a quien dirige el Evangelio según Lucas, dice: he puesto en orden todo lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Entonces, eso está allí escrito. El texto bíblico es histórico, con enseñanzas específicas sobre cómo debemos de vivir y cómo interpretar la fe. Sin embargo, hay maestros en nuestro tiempo que tergiversan la enseñanza de Jesús para justificar ciertas conductas que son aprobadas y reprobadas por Dios de una manera muy clara y tajante. Conductas que aún llevan a ciertas concepciones que la misma naturaleza humana nos dice que no puede ser, que la misma ciencia, que los mismos científicos nos dicen es que si usted es un hombre, nació como hombre, si usted es mujer, nació como mujer. Sin embargo, hay corrientes ideológicas utilizando el texto bíblico para hablar del amor y la misericordia de Dios con textos bíblicos, para validar este tipo de consideraciones o ideologías que realmente no están dentro del marco de la revelación de Dios. Enseñanzas que destruyen lo que significa, o que quieren destruir lo que significa la moral y la ética de las nuevas generaciones. Así es, pastor, y es tremendo lo que usted dice, porque es lo que siempre ha buscado el enemigo, que es tergiversar la verdad, pero disfrazándola con la misma verdad. Y desde el principio lo hizo con Eva, cuando él cambia el contexto, pero ella también de una u otra manera nos lo prohibió. Entonces cambia el contexto de lo que Dios había dicho sobre la orden que le dio a Adán. Entonces vemos como él siempre utiliza, incluso cuando tentó a Jesús, él utiliza la palabra para tentar a Jesús y solamente toma pequeños textos y los convierte como a mí me conviene para que tú caigas. Y lo intentó con Jesús y aunque no lo logró, es lo que sigue haciendo. Y es parte de esa puerta que se abre cuando entramos, cuando permitimos que la duda y la incredulidad entre, ¿verdad? Entonces se fragmenta nuestra fe, que es el tema que estamos trabajando esta noche. Entonces, el apóstol Pablo, en lo que hemos visto, pastor, y lo que usted nos ha mencionado, nos llama a estar alertas, a discernir cuidadosamente lo que escuchamos y lo que aceptamos de la enseñanza bíblica. Usted hablaba de diferentes estilos o doctrinas o ideologías donde toman simplemente fragmentos de la palabra, pero no toman todo el contexto de la palabra para expresar lo que quieren llevar, porque esto es lo que me conviene, esto es lo que se adapta a mis argumentos y justifica lo que yo quiero llevar para que esta ideología sea cimentada y sea sembrada en el corazón de diferentes personas, cuando no tienen el conocimiento. Sin embargo, el apóstol nos habla de que debemos ser cuidadosos y aceptar la enseñanza bíblica completa, estudiar las escrituras, a orar en sabiduría, a buscar ese discernimiento de Dios, a protegernos para no caer en esas garras, para no permitir que se abran esas puertas y mantenernos firmes en la fe. Entonces aquí, ya como entrando un poquito más en el tema, pero también entrando ya como a la conclusión del tema, podríamos dar algunos ejemplos bíblicos de esa apostasía que se ha vivido alrededor de los tiempos. Bueno, en cuanto a ejemplo, la palabra de Dios nos muestra que la conducta de la nación de Israel es una clara demostración de apostasía. Cuando uno mira el Salmo 107, uno descubre que es la radiografía presentada no solamente de lo que es las personas en el Antiguo Testamento, sino también de muchas personas ahora en el tiempo de Jesús, de la gracia, del Nuevo Testamento. En el Salmo 107, si ustedes lo analizan detenidamente, ahí se titula, según los editores de la Reina Valera, Dios libra de la aflicción. Bueno, está bien el título. Sin embargo, uno descubre cuál es el énfasis de ese salmo. El énfasis de ese salmo es la misericordia de Dios a aquellas personas que caen en desobediencia y en apostasía. Es fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, el verso 4, Salmo 107, verso 4, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos.
Entonces clamaron a Jehová en su angustia, el Señor los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho. Sin embargo, en el verso número 11 nos muestra que volvieron a caer en rebeldía. Fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Verso 11, aborrecieron el consejo del Altísimo, y entonces como consecuencia el Señor los quebrantó en sus trabajos, quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se apartaron del Señor, aborrecieron el consejo del Altísimo en desobediencia. ¿Recuerdan ustedes cuando fueron librados de la esclavitud en Egipto? Y Moisés se apartó para buscar dirección de Dios y medio se demoró unos días más y ya el pueblo estaba allí, ese pueblo feliz que bailó y celebró la liberación, allí había caído en la apostasía, en la adoración idolátrica y en la perversión moral más aterradora. Y eso se fue repitiendo en varios episodios. Si ustedes siguen leyendo, dice el verso 13, y clamaron a Jehová en su angustia y el Señor los libró. Verso 19, y clamaron a Jehová en su angustia y el Señor los libró de sus aflicciones. El verso 28, entonces clamaron a Jehová en su angustia y el Señor los libró de sus aflicciones. Los editores de la Reina Valera dice Dios libra de las aflicciones, pero en el fondo lo que se deja ver repetidamente es la rebeldía y la apostasía de un pueblo obstinado que ante la abundancia de la misericordia de Dios, cuando ya todo estaba servido en bandeja de plata, muchas cosas positivas, abundancia, se confiaron. Y ese confiar les llevó a actuar de una manera beligerante, de infidelidad a Dios, de ingratitud, de desobediencia y de pérdida de la moral y de la ética y de la desobediencia a Dios. En nuestro tiempo es muy fácil ver que esto posiblemente se presente como ejemplos prácticos, ya que tú me preguntas sobre ejemplos prácticos. En el Nuevo Testamento también vemos eso. En el Nuevo Testamento vemos personas que recibieron muchas cosas bendecidas de parte de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor sanó a unos leprosos? Sí, unos leprosos, ¿verdad? Estaban enfermos. 3. Exactamente, estaban enfermos. Y estas personas mostraron una ingratitud. Algunos sí mostraron mucha gratitud a Dios. También unos ciegos, ¿se acuerda que habían 10 ciegos de los cuales uno se volvió feliz a darle las gracias a Dios, pero 9 de ellos no les importó? Se olvidaron de dónde venía la fuente de la sanidad, de la luz, de salir de las tinieblas. Ingratos para vivir de cualquier forma. Muy diferente a aquel hombre que está en San Juan capítulo número 9, que había sido ciego de nacimiento y allá fue y defendió ante los opositores de Jesús diciendo: es que lo admirable es que ustedes siendo maestros de la ley no saben quién es este que está abriendo los ojos de los ciegos. Y cuando Jesús lo ve en el templo le dice: ¿Tú crees en Jesús el Cristo? Y él dice: ¿quién es, Señor? Y el ciego, el que ya estaba viendo, le dice: pues Jesús le dice: yo soy. Y dice la escritura que cuando él escucha esa palabra yo soy, le adoró. Interesante, ¿verdad? Le adoró a Jesús. Es decir, te voy a seguir, así me echen de aquí, así me saquen de aquí, te voy a seguir porque tú eres la verdad. ¿Qué diferencia entre seguir al Señor versus comportarnos como personas impías o apóstatas de la fe? Sí, es tremendo lo que tú dices, porque no solamente él recuperó la vista física, sino que también recibió vista espiritual, a reconocer que nuestro Señor Jesucristo era Dios y le adoró, como tú lo mencionas. Entonces es tremendo lo que hace Cristo cuando lo recibimos. Él no solamente físicamente nos da sanidad en muchas áreas, sino también espiritualmente nos abre los ojos a cosas tremendas. Amén, gloria a Dios. Y de eso se trata. Por esa razón, en la medida que nosotros podamos vivir a la altura de la revelación y de la gracia que Dios progresivamente nos va dando a nosotros, debemos de comprometernos seriamente, empezar con nosotros mismos, afianzar nuestra comunión con Dios desde lo más profundo de nuestra alma e influenciar a nuestro medio, a nuestra familia, que esa es la iglesia número 1. Si tú tienes aspiraciones de liderazgo, de que hay que compartir, hablar del evangelio, tienes que empezar contigo mismo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu fidelidad en lo más íntimo de tu ser, allá en su corazón? Porque dice la Biblia: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán al Señor. Y de esa manera nosotros vamos a cuidarnos y vamos a romper con todo vestigio de desobediencia
y de apostasía. Así es, pastor. Como usted nos dice, y para traer un poquito a colación esos peligros que nos advierte de la apostasía en la carta segunda a Pedro, capítulo 2 del 20 al 22, se nos habla de esos peligros que allí se compara a los apóstatas con perros que vuelven a su propio vómito y cerdos que se revuelcan en el lodo. Entonces aquí nos habla que debemos ser conscientes de esos peligros para evitar volver atrás de donde el Señor nos sacó. No volver a vivir estas cosas y estas etapas de donde Dios nos saca para finalmente poder prevenir de una u otra manera que estas puertas se abran y que entre todo esto a nuestras vidas. Ninguno está exento. Eso es así, ninguno estamos exentos. Por eso Él tanto los apóstoles como el mismo nuestro Señor Jesucristo nos dice, oren en todo momento. Pues si no tenemos esa comunión y esa relación con Dios, más fuerte se va a hacer la tentación. Exactamente. Es que el apóstata tiene varios rostros. Está el apóstata de orden moral que vive ya perdidamente, como ese texto que tú habías acabado de leer, en donde la persona vuelve al vómito, es decir, su condición moral es más baja que la que tenía antes de conocer al Señor Jesucristo. Ese es un rostro del apóstata. También hay otro rostro del apóstata y es el utilitarista. Es la persona que conoció de Dios, tuvo experiencias fuertes con Dios, sin embargo tiene esta influencia de la fe solo para sacar provecho de él mismo o de ella misma. Es, por ejemplo, como vemos algunas presentaciones de orden político, políticos utilizando textos bíblicos para llevar ciertas declaraciones con el fin de ganar adeptos, pero que en el fondo la persona ni siquiera cumple los principios de la fe, ni siquiera tiene lo que significa una vida de obediencia a Dios, pero recita textos bíblicos o recita ciertos pasajes del libro de Proverbios con el fin de mostrar como su grandeza, pero en el interior no hay nada. Es decir, esa es utilización del texto bíblico. También se utiliza muchas veces, desafortunadamente, en las motivaciones que se hacen en ciertas agrupaciones para generar en ellos un empoderamiento, un entusiasmo, pero que en el fondo no tienen nada. Ese es un rostro tergiversado de la fe, de la palabra. Eso es apostasía. También se apostata de la fe cuando nosotros vemos que hay personas que presentan un rostro de Jesús completamente equivocado. No nos presentan a un Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, sino sencillamente como un liberador en términos humanos, y que éste se presenta para oponerse a los sistemas políticos, legales, jurídicos, abrazando la oposición con el fin de convertirnos al pobre. Esa es una declaración interesante del movimiento de la teología de la liberación, en donde se nos dice que nosotros como seguidores de Dios debemos de convertirnos al pobre viviendo en favor de las necesidades del que no tiene nada. A favor de ello, nosotros estamos viendo a Cristo. Nos convertimos a Cristo cuando le damos al pobre en sus necesidades. Esa posición suena como muy bonito, pero realmente está en defensa de lo que significa una agresión a lo que significa la verdad de Dios para convertirla simplemente en un trabajo social o humanitario. Por obras, ¿no? Por obras. Y finalmente, pastor, ¿cómo podemos prevenir? Y si ya hemos caído o estamos allí, ¿cómo recibir una restauración de esta apostasía que quizás ha permeado nuestras vidas? Yo pienso que el mejor consejo es el que encontramos como de medicina preventiva y también progresiva, el consejo que encontramos del apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15, donde le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Entonces ahí nos habla de dos cosas: mirar qué es lo que hemos aprendido realmente de la palabra de Dios, persistir en ello y mantenernos firmes en la fe. Eso tiene mucha relación con lo que dice en Nehemías capítulo 10, algo así, en donde dice que Nehemías preparó su corazón
para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y enseñar a otros. No podemos nosotros tratar de enseñar a los demás si no entendemos claramente que para poder hacerlo necesitamos empezar por meternos con la palabra, cumplir esa palabra en nosotros y tener la disposición para darla a conocer a los demás. Claro que sí, tenemos que primero ser llenos para poder dar, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo podemos, si estamos en eso, tú nos hablas de esa prevención, que es estar ahí siempre aprendiendo y buscando la palabra del Señor? Pero ¿cómo podemos ser restaurados de esta tendencia apóstata que hay? Bueno, esto es bien complejo porque hay muchas personas que viven dentro de un ambiente de apostasía y ellos no lo ven así, consideran de que eso es erróneo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que están viviendo moral y espiritualmente fuera de la verdad de Dios, ¿sí? Que justifican su manera de vivir, su conducta, con puentes bíblicos para defender su comportamiento. Explícitamente uno lo ve en diferentes medios, aún se han levantado hasta iglesias satánicas que utilizan ciertos textos bíblicos y allí tratan de decir que esto es lo mejor, que esta es la realidad de la vida. También hay agrupaciones teológicamente mal interpretadas para justificar ciertas conductas que no son aprobadas por Dios. Entonces es difícil tratar de persuadir a una de estas personas cuando la persona está inmersa en sus convicciones de que lo que han decidido vivir está bien, de que eso está bien, de que no hay necesidad de mirarlo desde otra óptica, porque vivimos hoy en día en un tiempo llamado el relativismo, ¿no? Producto del posmodernismo, en donde cada cual valida lo que quiere y vive como quiere. A eso se suman ciertos planteamientos psicológicos en donde si tú te sientes así y ves que esa es la mejor forma de conducirse, entonces si tú te sientes en condiciones saludables, si tú consideras de que eso está bien, pues es la forma como te sientes lo más importante. Eso tiene mucho que ver con una escuela de la psicología que valida ciertos comportamientos en personas. Vivir como usted se siente sin necesidad de estar bajo la impronta de unos padres o de una moral y de una ética que está claramente expuesta en la palabra de Dios. Es decir, es una conducta hedonista en donde yo le doy prioridad a la manera como yo me siento frente a ciertos postulados de la palabra, y lo más crítico y lo más lamentable es que utilizan puentes bíblicos, como le dije hace un momento, para justificar su hedonismo. Claro que sí, utilizan partes de la palabra para justificar y argumentar su teoría, su posición. Y aunque esto está en la palabra, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Entonces, cuando alguien tiene esto tan arraigado, es muy difícil cambiar su postura. Pero Dios nos llama siempre a que si reconocemos nuestras faltas, Él es un Dios misericordioso para perdonarnos, para restaurarnos y para recibirnos, ¿verdad? Entonces, vemos ya aquí como conclusión, que es la conclusión que saco yo de todo el tema de que estamos hablando, pastor, y es que la apostasía es una realidad en el mundo en el que vivimos. Usted nos lo ha explicado una y otra vez, con conocimientos muy sólidos y argumentos muy sólidos, donde nos dice que cuando hay una postura es muy difícil que te puedan sacar de ahí, pero Dios en su infinita misericordia lo puede hacer. Sin embargo, podemos protegernos y permitir permanecer firmes en nuestra fe al estar alertas, como nos dice la palabra, al cuidar nuestros corazones, al resistir esas causas de la apostasía y aprender de los ejemplos que nos muestra la palabra. La palabra nos da ejemplos claros de cómo podemos caer, pero también cómo nos podemos levantar, de buscar un arrepentimiento genuino al apartarnos, no al abusar de la misericordia de Dios, como hacía el pueblo, clamaba en el salmo que tú leíste: socórreme, estoy bien, pero ya ahora estoy mal, socórreme, ayúdame. Dios en su misericordia los perdonaba y ellos volvían a lo mismo. Entonces no se trata de un ciclo repetitivo, sino se trata de estar firmes,
pero también apartarnos de aquello que nos aleja de la palabra del Señor, que nos aleja de la fe. Entonces la apostasía es una realidad que debemos enfrentar con seriedad, pero también con compasión. Reconocer esas señales y comprender que el peligro está ahí. Prevenir la apostasía a través del conocimiento total de la Escritura, porque no es solamente pedacitos para justificarme y argumentar algo que quiero decir, sino entender que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento hay una concordancia total. La palabra del Señor es íntegra y no se contradice, es real. Y es así como podemos combatir esto, pienso yo también. También estar dispuestos a restaurar a aquellos que están caídos sin juzgar, sin criticar, entender y ponernos como en los zapatos del otro, que Dios nos dé la sabiduría y la gracia para enfrentar este desafío con firmeza y con amor. Es como lo que yo puedo sacar en conclusión de todo el tema que trabajamos hoy, Pastor. Excelente. Muy bien, Yuri. Es importante lo que manejas en torno a la conclusión. Y quisiera agregar en esto de la conclusión lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, 2 Corintios 10, verso 4, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando. Note que el término fortaleza aquí, el énfasis está en los argumentos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si una persona quiere salir de la apostasía, debe volver a mirar el texto bíblico, no desde sus presuposiciones, no desde sus lentes, sino acercarse al texto bíblico de forma que de manera inductiva vaya acercándome y creyendo lo que el texto me dice a mí. No, vuelvo y repito, no bajo la presuposición que yo tengo, sino que si el Señor me dice no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no varón con varón, no mujer con mujer, etcétera, etcétera. Entonces, Señor, pero ¿será posible yo vivir de esa manera? ¿Será posible si usted está viviendo en una forma de impiedad y de apostasía? Pregúntese, ¿será posible, Dios mío, que yo pueda romper con esa conducta que me tiene atado, me tiene dominado? La palabra de Dios dice eso es posible. ¿Cómo es posible? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si hay un pensamiento que le ha cautivado, que le ha dominado y por lo tanto ese pensamiento ha generado unos comportamientos, porque nosotros pensamos, sentimos y actuamos, si ese pensamiento, si esa ideología, si eso que usted ha concebido le ha llevado a unas conductas que no son aprobadas por Dios y que en cierta manera usted mismo es consciente o es mismo consciente de que eso ha generado un problema existencial profundo, que hay momentos en que usted batalla, lucha con ello, que no se halla, que se siente infeliz, es el momento de reaccionar y decir, Señor, yo quiero llevar cautivo este pensamiento a tu obediencia en Cristo Jesús. Amén. Pastor, gracias. Dios le bendiga, Dios le continúe bendiciendo y dándole más conocimiento, primeramente a través de la palabra, pero también a través de esa trayectoria que usted ha tenido como pastor y líder en diferentes estados aquí en los Estados Unidos, pero también en diferentes iglesias, llevando la palabra del Señor. Le agradezco. Usted sabe que junto con mi esposo le amamos a usted y a su familia, lo tenemos siempre ahí como ese pastor amigo, pero también padre espiritual de mi esposo. Hoy le quiero dar las gracias y de una u otra manera pedirle que ore por las personas, que ore por este tema, pero más allá, porque en este posmodernismo que estamos viviendo es algo que está muy latente día a día. Amén. Vamos a orar. Y la audiencia que nos escucha y quienes podrán escucharlo a través de esto más adelante, quiero invitarles para que en este momento hagamos una oración muy sentida por su vida y por la vida de algún familiar que usted tiene, que quizás la persona no se ha dado cuenta que vive en impiedad o que está en un territorio de apostasía, para que en este momento clamemos a favor de ellos. Pero ¿qué tal si primero empezamos por nosotros y le digamos al Señor de esta manera? Señor, tu palabra nos dice que nos debemos de examinar a nosotros mismos si estamos en la verdad. Señor,
Te rogamos a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo que nos dé la claridad suficiente para que nuestra conciencia sea alumbrada a través de tu palabra. Si nosotros durante estas últimas semanas o meses hemos aceptado cosas que quizás no son válidas ante ti, Señor, y que repetidamente se han venido presentando en nuestro interior, en nuestra conducta, en nuestra soledad, allí en el silencio, te pedimos, Señor, que nos perdones. Señor, te rogamos en esta hora que recibas nuestra oración, porque de corazón sincero venimos ante ti en esta hora, Señor, con la intención de romper con todo vicio, con todo pecado, con toda inmoralidad que se está gestando en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que rompa todo aquello que nos está llevando a una cautividad, a una condición repetitiva que no es aprobada delante de ti. Perdónanos, Señor, rompe con eso ahora mismo, Señor, y que nosotros ya rompamos, como dice tu palabra en Primera de Pedro, basta ya de vivir conforme a la vida pasada. Señor, en esta hora te pedimos que nos perdones y tomamos la determinación sincera, real y auténtica de levantar nuestros ojos a ti, de levantar nuestra mirada a ti, levantar nuestros brazos a ti para pedir no solamente misericordia, sino darnos una nueva oportunidad de vivir auténticos para ti y para tu gloria. Señor, también extendemos esta oración para nuestros seres queridos, para nuestros familiares. Señor, tú sabes, fulano, sutano, un personaje que usted tenga en mente allí, mi estimado hermano o amigo, menciónelo ante Dios en esta hora y pida la liberación de Dios. Señor, te pedimos que lo liberes, que ilumines las tinieblas en esta persona, que traiga, Señor, claridad en su mente, en su manera de pensar, y quebrantes todo pensamiento que tiene cautiva su mente, su vida, su conducta, y le liberes para tu gloria y para tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor. Gloria a Dios. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición y gracias Amén. por esta extraordinaria enseñanza que nos ha traído. Que el Señor nos ayude a todos. Amén, así y que es. mantengamos siempre en una condición de humildad. Amén. Ante nuestro Dios. Amén, así es, porque sin Él nada somos, todo es Amén. gloria y honra para Él. Bueno, gracias a todos, les bendecimos. Recuerden que si no se han suscrito en el canal, nos encuentran en YouTube como @Caminando hacia Dios con un punto en el final. Y en las otras redes sociales nos encuentran como Caminando hacia Dios. Esto ha sido todo por hoy. Les bendigo. Nos vemos dentro de aquí 8 días, dentro de 8 días. Esto ha sido todo por hoy. Y como siempre les dejamos con una hermosa alabanza. Dios les bendiga. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tan
tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame.